Descubierto. Los 3 vegetales extraordinarios que transforman tu mente y circulación en una noche. Fernando, un joven agrónomo de 28 años, regresaba a su pequeño pueblo en México, cargando un diploma brillante y una mochila llena de sueños rotos. Al cruzar la calle principal, la nostalgia lo envolvió como un abrazo frío. Las tiendas adornadas con el mismo barro y las risas de los niños que llevaban un balón de fútbol lo llevaban de vuelta a su infancia. Pero había algo más, las miradas de sus vecinos llenas de juicio. ¿Qué habrá conseguido ese? Solo presunción, murmuraban entre dientes. Superar esa percepción pesaba sobre sus hombros como una losa. La razón de su regreso era más profunda. Su madre, doña Carmen, estaba luchando contra problemas de circulación, sufría por los sacrificios que hizo para que él pudiera estudiar. Amorosa e incansable en su esfuerzo, Fernando siempre sintió que su madre depositaba en él esperanzas que iban más allá de su capacidad. La presión de no defraudarla lo envolvía, una sombra que lo seguía sin piedad. En la búsqueda de algo que pudiera aliviar el estado de salud de doña Carmen, encontró referencias sobre 3 vegetales extraordinarios. Algo en su interior le decía que estos podrían revolucionar no solo la salud de su madre, sino también la forma en que el pueblo veía la agricultura. Pero, ¿acaso estaban sus sociedades listas para escucharle? Los fracasos del pasado, cuando intentó implementar nuevas técnicas y solo cosechó burlas, regresaron a su mente como ecos entre sombras. ¿Qué pensarán ahora?, se preguntaba mientras su mente bullía con dudas. La presión de actuar correctamente lo mantenía despierto las noches enteras, y el recuerdo de los comentarios de sus antiguos amigos resonaba como un tambor. «Esa familia nunca vale la pena», solían decir. Esa frase se convirtió en un mantra del desánimo, un recordatorio constante de su estatus en el pueblo. No solo buscaba la aprobación de su madre, anhelaba también la aceptación de los demás. Durante días, cada paso que daba en el pueblo se tornaba un campo de batalla. La incertidumbre consumía su razón. ¿Debería arriesgarse a hablar sobre su descubrimiento o esconderse tras el silencio? La presión se acumulaba y lo hacía sentir que su pecho iba a estallar. Un día, mientras recorría el mercado, escuchó risas burlonas de conocidos sobre su regreso. Estaban convencidos de que no había logrado nada. Un peso aún más grande se posó sobre su corazón al ver a su madre en la distancia, su rostro reflejando una mezcla de orgullo y desasosiego. ¿Sería capaz de decepcionarla también? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión se palpaba en el aire, y Fernando sabía que la elección se le venía encima. Todo se reducía a un momento: tener el valor de llevar su voz hasta la plaza del pueblo y arriesgarlo todo. La idea lo atormentaba. Podía probarse a sí mismo, pero también expondría la vulnerabilidad que siempre había tratado de ocultar. El miedo y la determinación chocaban en su interior mientras se preparaba para su primer paso. ¿Lograría finalmente reivindicarse ante los ojos del pueblo o perdería de nuevo? La angustia lo carcomía lentamente, como un rayo oscuro trazando un camino incierto hacia su futuro. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris y pesado. El viento soplaba frío, como si presagiara el peso de la decisión que Fernando había estado evitando. Con cada trago de su café, la realidad se hacía más palpable. Debía enfrentarse a la plaza del pueblo, donde la voz del pasado resonaba con fuerza. Vivir en la sombra del juicio ajeno había moldeado su carácter, pero esta vez había algo más en juego. No solo se trataba de su reputación, se trataba de la salud de su madre y quizás de su propia identidad. Mientras observaba su reflejo en la ventana,
Notó la tensión en su frente y el esbozo de un ligero temblor en sus manos. Era un hombre formado por el miedo y la insatisfacción, pero había una chispa de determinación que empezaba a brillar. ¿Podría esa pequeña chispa convertirse en una llama que combatiera la autocrítica que lo acechaba? Para liberarse de la carga que había llevado durante años, tenía que dar ese primer paso. El camino hacia la plaza estaba repleto de recuerdos. Cada esquina le traía ecos de risas infantiles, de aventuras compartidas con amigos que ahora parecían tan lejanos como un sueño perdido. Era un camino que antes recorría con confianza y ahora se convertía en una prueba de fe. La presión sobre sus hombros aumentaba a medida que más vecinos comenzaban a observarlo con curiosidad. Al llegar, encontró un grupo de personas congregadas cerca de la fuente, charlando como si el año anterior no hubiese tenido lugar. En su interior, el miedo trataba de apoderarse de su voz. Se sintió como un niño delante del salón, a punto de pronunciar una oda que su maestra había desechado. Sin embargo, algo había cambiado. Las palabras de su madre resonaban en su mente. «Tu voz tiene poder, hijo. No dejes que nadie te la apague». Esa afirmación, casi un susurro en su corazón, le ofreció ese empujón que tanto necesitaba. Respiró hondo y dio un paso al frente, buscando la mirada de algunos conocidos entre la multitud. Las risas se detuvieron abruptamente y la atención se centró en él. Fernando sintió como el tiempo se paralizaba, pero aún así avanzó con determinación. Sus palabras comenzaron a fluir poco a poco, como un río que había estado estancado. Compartió su descubrimiento sobre los vegetales y cómo podrían beneficiar la salud de su madre y, potencialmente, de todos en el pueblo. El murmullo se convirtió en un silencio expectante, pero no podía dejar que las dudas se interpusieran. Cada rostro reflejaba una mezcla de escepticismo y curiosidad. A medida que sus palabras tomaban forma, su voz se fortalecía, logrando un eco que antes nunca había sentido. Por momentos se sintió como un líder, alguien con la capacidad de inspirar cambios, una idea que le parecía hasta ese momento ajena. Sin embargo, interrumpieron sus pensamientos las burlas de un viejo conocido que con una sonrisa despectiva se atrevió a preguntarle: «¿Y qué te hace creer que esto funcionará? ¿Acaso no te acuerdas de tus fracasos anteriores?». Esa pregunta caló hondo, y por un instante la incertidumbre lo invadió nuevamente. Pero en medio de la tormenta interna, Fernando recordó la razón detrás de su esfuerzo, y sus ojos se encontraron con los de su madre, que lo observaban con fe. Esa conexión le otorgó la fuerza que necesitaba, y así, con un resplandor nuevo en su mirada, decidió que no permitiría que las sombras del pasado nublaran su futuro. En vez de sucumbir a la burla, enfrentó a su antagonista con decisión. «He decidido que no me detendré por las dudas de otros. Lo que creo puede ayudar y voy a demostrarlo». Al finalizar, un murmullo comenzó a hacerse eco entre la multitud, y por primera vez sintió que tal vez eso era lo que necesitaba para trascender: demostrar a los demás y a sí mismo que su voz importaba. El camino de regreso a casa ya no era el mismo. Se sentía más ligero, empoderado. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pregunta persistía. ¿Podría realmente llevar a cabo su plan y probar, no solo a su madre, sino a todo el pueblo, que sus ideas eran valiosas? La incertidumbre se mezclaba con el fuego de la esperanza. La tarde caía lentamente, y con cada paso hacia el hogar, una nueva pregunta empezaba a gestarse en su mente. ¿Qué pasaría si el siguiente paso significaba enfrentar a aquellos que una vez lo habían menospreciado? El verdadero reto apenas comenzaba. La noche transcurrió en silencio, pero la mente de Fernando estaba lejos de encontrar tranquilidad. En su habitación, rodeado de libros y papeles desordenados, su mirada se centraba en un cuaderno abierto donde había esbozado sus ideas. En el margen, una lista de aquellos 3 vegetales que, según sus investigaciones, prometían cambios radicales no solo para la salud de su madre, sino también para el bienestar de quienes se atrevían a incorporarlos en su vida. Era un compendio lleno de promesas,
más aún para alguien que siempre había temido abordar el tema de la salud y el bienestar en un entorno tan crítico. A medida que la oscuridad se consolidaba, la luz de su escritorio iluminaba fragmentos de información que parecían gritar la urgencia de un cambio. Había leído sobre los poderes del brócoli, el aguacate y la remolacha. Cada uno no solo ofrecía propiedades nutricionales excepcionales, sino que, como se lo había sugerido un libro que había encontrado, podían conectar la mente y el cuerpo en formas que ni él mismo imaginaba. Había algo más que simple salud física detrás de todo. Los vegetales podían influir en el estado de ánimo, en la claridad mental, y eso era precisamente lo que él quería compartir. Sin embargo, en las sombras quedaba el eco de las risas escépticas. La inseguridad amenazaba con anidar en su pecho. ¿Qué tal si no resulta?, pensó, la voz interna apareciendo una vez más, como un viejo amigo traicionero. Pero Fernando decidió desafiar esa voz. Apuntó con un bolígrafo a su hoja y escribió: «No puedo permitir que el pasado defina mi futuro». Las palabras resonaron en su mente como un mantra, la primera voz que albergaba un destello de decisión en lugar de duda. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de pensamientos organizados y preparativos. Fernando comenzó a experimentar con recetas e incluso contactó a un par de amigos del pasado que tenían conocimientos nutricionales. Aprender a combinar estos vegetales se convirtió en una tarea estimulante, un desafío que lo mantenía en movimiento, impulsando su energía. Cada interacción se sentía como un pequeño triunfo. Logró organizar una pequeña reunión en su casa. Sería un evento privado, un espacio seguro donde podría compartir y experimentar con su descubrimiento. El día llegó, y con él la nerviosidad inicial se transformó en emoción. Las risas y el bullicio llenaban su hogar. Al ver a sus amigos, comprendió que no estaba solo. Había gente dispuesta a escuchar, a probar, a sustituir sus inseguridades por curiosidad. Compartieron recetas, y mientras lo hacían, Fernando notó que sus temores se disipaban. Se sentía más seguro. Cuando llegó el momento de servir, lo que antes había sido solo una simple reunión, se transformó en un rito de celebración. Presentó cada plato con orgullo, relatando la historia de cada vegetal, su potencial. A medida que sus amigos degustaban, sus reacciones se convirtieron en combustible para su confianza. Las críticas se transformaron en elogios sinceros, y por primera vez sintió que había transmitido no solo conocimiento, sino también su pasión. Sin embargo, en medio de esta pequeña victoria, una pregunta volvió a asomarse con insistencia. ¿Sería este el punto de partida de algo más grande? Esa misma noche, mientras limpiaba la cocina, se enfrentó al verdadero reto de su pensamiento. ¿Era suficiente que daría con su círculo cercano? La idea de ampliar su visión, de salir a la plaza nuevamente, comenzaba a formarse. Sin embargo, sabía que eso implicaba un riesgo mayor, y eso lo llenaba de dudas. Con la pizarra llena de recetas culinarias y confianza creciente, su mente comenzó a latir con una nueva posibilidad. Una presentación más amplia, no solo referida a sus amigos, sino a toda la comunidad. Había llegado el momento de reivindicar su voz de nuevo, y esta vez lo haría de forma más audaz. Caminando hacia la ventana, mirando las luces en la distancia, murmuró: ¿Estoy realmente preparado para enfrentar mis propios miedos de nuevo? Con el corazón latiendo en un compás acelerado, Fernando comprendió que no solo se enfrentaba a la comunidad, sino a sus propias limitaciones interiores. La noche lo abrazó mientras el futuro se agitaba ante él, lleno de posibilidades que aún no se habían definido. Así, con un nuevo soplo de determinación, se propuso hacer un plan. Sin embargo, en su interior sabía que un paso más grande ya no podría ser contenido. Podría tener el valor suficiente para transformar no solo su vida, sino la de otros en la plaza del pueblo. La emoción y el temor se entrelazaban, dejando un sabor agridulce en la anticipación del siguiente gran paso. Los días que siguieron se convirtieron en un torbellino de actividad.
Fernando se sumergió en la investigación, no solo sobre las propiedades de sus 3 vegetales elegidos, sino también sobre cómo presentarlos de manera que fueran irresistibles. Las horas pasaban volando. Se había prometido a sí mismo que no sería un simple entusiasta, sería un comunicador. La noche anterior a su nueva presentación, su mente revoloteaba entre estrategias. La ansiedad se hacía palpable en su estómago mientras trazaba su discurso. Quería que cada palabra cargara con la pasión que había descubierto dentro de sí mismo. Sabía que enfrentaría críticas, pero esta vez estaba decidido a no dejar que eso lo desanimara. Profundizó en su autoconocimiento, preguntándose qué lo había inspirado, qué lo había llevado a este punto. La respuesta era clara: la necesidad de cambiar vidas, comenzando por la de su madre. Aquella mañana, Fernando despertó con un renovado sentido de propósito. Preparar los platos sería un acto simbólico, un ritual de transformación que iba más allá de la comida. Mientras picaba verduras, su mente jugaba con la idea de que cada rebanada era un paso más hacia la ruptura de sus propias barreras internas. Pidió a su madre que se uniera a él en la cocina. No solo quería involucrarla, sino también hacerla partícipe del camino que estaba tomando. En ese momento, observó cómo la risa histriónica de su madre, por un instante, ahogaba sus inseguridades. Al llegar la tarde, el encuentro que había organizado, aunque reducido, se sentía monumental. La pequeña sala estaba llena de vigor. Amigos y conocidos que habían prometido asistir aportaban una mezcla de expectativa y admiración. Fernando tomó un profundo respiro antes de hablar. Con cada palabra que pronunciaba, enfrentaba no solo a sus amigos, sino también sus propios miedos. Había un eco constante en su mente. ¿Y si no lo logras? Pero no era el momento de flaquear. Al presentar las características de cada vegetal, habló de la manera en que podían influir positivamente en la salud mental y física. Torció sus manos gesticulando con entusiasmo. Sus ojos brillaban mientras hablaba de los cambios que podía provocar en la mente y en la circulación. Y aunque aún percibía el susurro de la duda, notaba que sus amigos estaban cautivados. Escuchaban con atención, algunos anotando incluso lo que decía. Al final de la presentación, el momento crucial llegó. Servir los platos elaborados con los vegetales era su manera de sellar la conexión entre la teoría y la práctica. Mientras sus amigos probaban las recetas, el silencio se apoderó de la sala, solo interrumpido por murmullos de asombro. Una ola de satisfacción lo invadió. Miró a su alrededor y vio sonrisas, ojeras de felicidad y un brillo especial en los rostros que anteriormente eran escépticos. Sin embargo, una inquietud también lo acompañaba. Cuando el evento concluyó, recibió elogios que pugnaban por ahogar sus inseguridades. Pero un nuevo miedo surgió de las sombras, el de la repetición. La idea de hacer esto nuevamente empezaba a tomar forma en su mente, pero esta vez quería hacerlo más grande, más accesible. Después de que los amigos se despidieron, una sensación de vacío se instaló en su pecho. Había superado sus temores individuales, pero ahora se enfrentaba a un dilema mayor. ¿Era suficiente con su círculo íntimo? Se sentía como si hubiera batido la puerta abierta a un nuevo mundo, pero aún dudaba si podría cruzar ese umbral. Mientras lavaba los platos, su mente giraba. Sopesaba las posibilidades que tenía ante él. Quizás era el momento de llevar sus ideas más allá, a un escenario mayor. ¿Qué tal si se arriesgaba a hacerlo realidad en un espacio más amplio? La idea de ser un líder en salud y bienestar crecía dentro de él. La noche caía y su corazón palpitaba con la expectativa de una vida completamente nueva. Sin embargo, la pregunta persistía. ¿Podría enfrentar el juicio de aquellos que estaban más allá de su círculo seguro? Así, con un desafío moral y profesional que exigía su atención, Fernando se quedó mirando por la ventana una vez más, sintiendo el peso de sus decisiones. La luna brillaba en el cielo, susurrándole que transitar por el camino que había elegido podría ser tanto liberador como aterrador. Estaba preparado para un nuevo reto que lo llevaría a enfrentar no solo a los demás, sino a sí mismo en un terreno que nunca había explorado. Fernando se despertó al día siguiente con un nuevo propósito:
uno que brillaba con mayor intensidad que el realizado días antes. La idea de ingresar al mundo más amplio de la salud y el bienestar lo estimulaba. Sin embargo, también lo llenaba de incertidumbre. Las posibilidades lo atraían, pero la presión que acompañaba a la exposición pública lo desestabilizaba. ¿Quién era él para ofrecer soluciones cuando aún se sentía atrapado en sus propios dilemas? Decidido a despejar su mente, escribió una lista con sus objetivos a corto plazo. Primero, más presentaciones. Después, talleres. Finalmente, un blog o un canal de YouTube, se dijo a sí mismo. La estructura le daba una sensación de control, algo que había estado buscando. Pero, al mismo tiempo, cada punto en su lista parecía una montaña rusa emocional. Lo entusiasmaba y aterrorizaba a la vez. El día transcurrió con una energía renovada. Fernando buscó en redes sociales a personas que compartieran sus intereses. Se dio cuenta de que había un mundo vasto y diverso de influencias contemporáneas sobre la alimentación y la salud mental. Entre los posts de influencers y especialistas, descubrió una comunidad vibrante que discutía sobre el impacto de la comida en nuestras emociones. Los comentarios de seguidores, llenos de deseo de mejorar sus vidas, lo alentaban, pero también lo hacían sentir inseguro respecto a su nivel de conocimiento. Sin embargo, esa sensación de duda fue un impulso para buscar más información. Cada artículo que leía, cada video que miraba, lo acercaba a un entendimiento más profundo de su misión. Empezó a ver a las verduras no solo como ingredientes, sino como herramientas de transformación. Su deseo de llevar este conocimiento a otros se convertía en una llama interna que no podía ignorar. Pasaron las semanas, y cada presentación que dio fue un éxito sutilmente creciente. Cada feedback lo enriquecía. No solo compartía recetas, sino que también transmitía historias sobre su viaje personal, cómo había llegado a descubrir la importancia de esos 3 vegetales, cómo eran parte de su propia sanación. Una tarde, mientras organizaba sus notas, recibió un mensaje inesperado de un conocido de su círculo. He escuchado lo que has estado haciendo. ¿Te gustaría presentarte en un evento local? Hay gente interesada en la salud y el bienestar que estaría dispuesta a escucharte. La proposición lo sorprendió. Era como si se abriera una puerta que había estado cerrada hasta ese momento. Pero también le generó un pánico inmediato. No estoy listo, pensó. Esto sería diferente. No sería solo amigos y familiares, sino un público real que podría criticar cada palabra que dijera. El dilema interno surgió con fuerza. ¿Debía arriesgar su reputación, arriesgarse a ser expuesto a la desaprobación si fallaba en comunicar su mensaje? Pero a su vez, ¿podía permitirse dejar pasar una oportunidad que podría ser transformadora? Esa noche, mientras la luna iluminaba su habitación, tomó una decisión. Se enfrentaría a ese miedo. No era el resultado lo que definía su éxito, sino el acto de tener el valor de presentarse. Los días que siguieron fueron un torbellino de preparación, y cada repetición de su presentación le otorgaba un poco más de confianza. Se visualizaba no solo como un orador, sino como un catalizador de cambio. El desafío lo impulsaba a darse cuenta de sus capacidades ocultas, y su enfoque se tornaba cada vez más claro. Con el evento a la vuelta de la esquina, Fernando sentía tanto mariposas en el estómago como una profunda emoción. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría marcar el inicio de una nueva etapa en su vida. Pero también se daba cuenta de que enfrentar a un público abarrotado era su verdadero juicio. La adrenalina lo consumía, y en su mente resonaba una pregunta crucial. ¿Podría transformar su propia posibilidad en una realidad tangible? Cuando llegó el día del evento, con el micrófono en mano y una sala llena de caras expectantes, se preguntó si realmente estaba preparado para dar ese salto. En un instante, la decisión que había tomado lo llevó a un nuevo umbral, el momento definitivo de mostrar quién era realmente. La sala estaba llena, las luces brillaban con intensidad, y los murmullos del público mezclaban anticipación y curiosidad. Fernando se sintió pequeño en aquella plataforma, pero a la vez
una energía poderosa brotó de su interior. Allí estaba, enfrentando a un grupo de desconocidos, dispuesto a compartir no solo recetas, sino lo más profundo de su viaje personal. Cuando se acercó al micrófono, el primer instante fue de vacío. Su mente se acercó al abismo del miedo, cuestionándose si realmente tenía algo valioso que ofrecer. Fue en ese momento, entre temores y dudas, que recordó el propósito que había comenzado a construir: ayudar a otros a encontrar la conexión entre su bienestar emocional y su alimentación. Sacudió la cabeza, como si lanzara las dudas a un lado. Al pronunciar las primeras palabras, sintió una calidez que lo envolvía. Narró su historia, cómo había pasado de ser alguien atrapado en sus propios problemas a un hombre motivado con una misión clara. Cada historia era como un ladrillo que construía un puente hacia su audiencia. Había algo profundamente auténtico en su voz, una sinceridad que resonaba con aquellos que lo escuchaban. Mientras avanzaba en su presentación, la conexión se fue intensificando. Compartió anécdotas sobre los 3 vegetales que se habían convertido en símbolos de su transformación: la col rizada, la remolacha y el aguacate. Cada uno representaba una parte de su viaje, no solo nutricional, sino también emocional. Hablar de ellos hizo que su nerviosismo se disipara y se transformara en fluidez y pasión. Sin embargo, el verdadero desafío llegó en forma de preguntas. Al terminar su charla, una mano se levantó entre el público. ¿Cómo fortaleciste tu mentalidad para dejar atrás las dudas?, le preguntaron. Fernando se detuvo, sintiendo una presión en el pecho. Era la pregunta de su propia existencia. Sin embargo, fue allí donde la verdad se deslizó. Habló de su vulnerabilidad, de las noches oscuras y las dudas que aún lo acechaban. La respuesta resonó entre los asistentes. No se trataba de eliminar el miedo, sino de avanzar a pesar de él. Esa sinceridad lo liberó. Las interacciones posteriores fueron más allá de cualquier expectativa. La gente se acercaba, compartiendo sus historias, preocupaciones y esperanzas. Era evidente que su mensaje estaba tocando fibras sensibles, creando un espacio seguro donde la vulnerabilidad era valorada. Fernando se dio cuenta de que no solo había hablado de alimentos, sino que había comenzado a cultivar un ambiente de apoyo. Tras el evento, una avalancha de mensajes comenzó a llegarle. Personas interesadas en sus talleres, en profundizar más sobre esos vegetales y su efecto en la salud mental. Su red se expandía, y junto con ella su reconocimiento. Pero en medio de la euforia, una inquietud se instaló en su mente. La responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. ¿Estaría preparado para sostener esta nueva imagen? ¿Podría guiar a otros sin perderse a sí mismo en el camino? Fernando se sentó frente al ordenador, abrumado pero entusiasmado. La adrenalina del evento aún corría por sus venas, mientras él reflexionaba sobre la importancia de seguir creciendo profesionalmente. Era un momento crucial de autodescubrimiento, donde cada nueva conexión abre puertas, pero también exige integridad personal. Mientras escribía un primer borrador para su futuro blog, su mente se iluminó con ideas frescas. Pensó en los talleres, en los recursos que podría ofrecer, pero sobre todo, en cómo esas experiencias no deberían ser solo sobre él, sino una invitación a las transformaciones que cada uno pudiera lograr en su propia vida. Y en ese instante de lucidez, se dio cuenta de que había algo más en juego: la necesidad de un mentor, un guía que lo ayudara a navegar este nuevo camino. Sin pensarlo 2 veces, comenzó a investigar sobre cursos de desarrollo personal. Sin embargo, una chispa de duda se encendió. ¿Quién lo guiaría a él cuando aún tenía tantas inseguridades? La respuesta fluyó. Podría ser el momento de convertirse en su propio mentor. Con ese pensamiento en mente, Fernando se sintió revitalizado, sabiendo que este capítulo de su vida apenas comenzaba. Con el corazón aún acelerado por la emoción y un nuevo objetivo en la mira, se preparó para dar el siguiente paso: buscar y crear su propia comunidad de apoyo, ese espacio donde no solo él, sino otros pudieran prosperar.
Pero a medida que planificaba su futuro, una revelación oscura se agitó en su interior. ¿Podría su propio crecimiento traer consigo desafíos que aún no podía imaginar? ¿Qué pasaría si se topaba con su propio fracaso en el camino? La incertidumbre era palpable, pero en ese momento lo entendió. Esa era precisamente la esencia de transformación. Fernando se despertó con una mezcla de euforia y ansiedad palpitante en su pecho. La idea de crear su propio espacio, un taller donde pudiera guiar a otros, le entusiasmaba. Sin embargo, también lo abrumaba. Cada paso debía ser calculado, porque tenía que ser auténtico y efectivo. La responsabilidad de transformar vidas pesaba más que nunca sobre sus hombros, y las sombras de su propia inseguridad empezaron a asomarse nuevamente. Mientras su café burbujeaba, se sentó en la mesa, un bolígrafo en mano, y empezó a garabatear sus objetivos. Necesitaba definir su misión, su enfoque y, sobre todo, los temas que quería abordar. Los 3 vegetales que se había propuesto compartir no eran solo simples alimentos en su dieta, eran símbolos de un proceso complejo. Comenzó a plantear cómo presentarlos de manera que cada uno pudiera ilustrar una lección vital sobre el crecimiento personal. La col rizada representaba la fortaleza. Era un vegetal lleno de nutrientes que había sido fundamental en su recuperación emocional, así que decidió estructurar un módulo en su taller en torno a ello. ¿Cómo cultivamos nuestra resistencia?, se preguntó, desplazando el bolígrafo por el papel. La remolacha encarnaba la transformación. Su vibrante color rojizo, de alguna manera, simbolizaba el flujo de la vida. En su mente, narró cómo éste adaptó su visión del mundo y lo llevó a abrazar cambios genuinos. Finalmente, el aguacate representaba la abundancia, no solo en términos de lo que puede ofrecer, sino en el sentido de crear espacios de plenitud y satisfacción interior. Mientras escribía, su mente se disipó por momentos y dejó de lado los temores que acechaban. Se sintió un poco más como un líder, pero no ignoraba que el desafío sería mucho más amplio que simplemente hablar sobre vegetales. Las interacciones humanas, la conexión emocional presente en cada taller, requerirían un enfoque genuino y vulnerabilidad. La idea de presentar su propia lucha ante un grupo de personas creció en él. No se trataba solo de compartir sus logros, sino de construir un puente hacia la vulnerabilidad colectiva. Un espacio donde cada individuo pudiera explorar sus propios miedos y, al mismo tiempo, alimentarse de la fortaleza que emana del compartir. Con cada palabra que escribía, se dio cuenta de que esos mismos vegetales que lo habían guiado en su camino, ahora podía utilizarlos como una representación de su crecimiento y madurez personal. El nerviosismo regresó, recordándole que necesitaría validar su idea, probarla ante un pequeño grupo antes de lanzarse al mundo. La incertidumbre lo rodeaba. ¿Sería realmente capaz de crear ese entorno seguro donde las personas pudieran abrirse? Su mente lo llevó a tener en cuenta una pregunta crucial. ¿Sería capaz de enfrentar sus propios momentos de debilidad mientras intentaba motivar a otros? Se dio cuenta de que tendría que reunir no solo conocimientos, sino saber lidiar con sus temores de fracaso, que solo podían aumentar a medida que crecía su ambición. Esa reflexión íntima lo impulsó a pensar fuera de la caja. Necesitaba construir su propia red de apoyo. Empezó a pensar en las personas que habían dejado huella en su viaje, aquellos que podrían asistir a sus talleres como cofacilitadores o mentores que pudieran ofrecer las diversas perspectivas que él no podía proporcionar solo. Con renovada determinación y una idea más clara de su misión, comenzó a planear su primer taller. Pero, al mismo tiempo, la sombra del pánico volvió a vislumbrarse en su mente. La incómoda verdad se reafirmó. Había algo contradictorio en presentarse como un guía cuando aún se sentía dividido. La presión del papel que había decidido asumir comenzaba a parecer un peso aún más grande. Mientras cerraba su computadora, sus pensamientos quedaron atrapados en una pregunta perturbadora. ¿Podría ser un buen guía mientras seguía lidiando con sus propias inseguridades? Se sintió en un cruce de caminos, donde la luz de su deseo brillaba intensamente,
pero las sombras del miedo se cernían amenazantes. La noche se instaló, y con ella una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Sería capaz de encontrar esa fortaleza interna que le permitiera no solo soñar, sino hacer realidad su visión? Fernando despertó respirando despacio, aún entumecido por la vulnerabilidad que había explorado la noche anterior. El sol se filtraba por la ventana, iluminando su escritorio desordenado, donde reposaba el bolígrafo junto a una hoja llena de sus ideas. Era momento de un nuevo comienzo. Tenía que dar un paso hacia adelante, pero el temor a no estar a la altura seguía acudiendo a su mente. Se propuso analizar el contenido que había esbozado el día anterior. El módulo sobre la col rizada empezó a tomar forma en su mente como una introducción. La fortaleza comienza en casa, pensó, con el deseo de transmitir la importancia de cuidarse a uno mismo antes de poder ayudar a otros. Mientras reflexionaba, se dio cuenta de que su propio viaje era un testimonio de esto. Se sintió inspirado al recordar cada momento de desafío que había enfrentado. Sin embargo, un sentimiento de inseguridad se alzó en su interior. Se preguntó si su experiencia sería suficiente para realmente conectar con los demás. Había enfrentado varios tropiezos y la idea de compartir públicamente esas luchas lo asustaba. La vulnerabilidad, aunque poderosa, era también paralizante. ¿Quién lo escucharía si su voz temblaba al contar sus debilidades? Decidió tomar control de su ansiedad. Se levantó de la mesa y se dirigió hacia el parque local. Sabía que necesitaba despejar su mente, dejar que las ideas fluyeran como las hojas arrastradas por el viento. Mientras caminaba, algo en el murmullo del entorno le hizo recordar que también estaba buscando seguridad en la interacción humana, no solo en su soledad. Más que construir un taller, tenía que forjar conexiones auténticas. Fue entonces cuando se le ocurrió. Antes de dar su primera charla, podría organizar un evento no formal con sus amigos cercanos y algunas personas que ya creía que necesitaban de su apoyo. Se imaginó un encuentro cuidadoso donde la presión podría ser menor, un espacio donde pudieran dialogar sobre la fortaleza, la transformación y la abundancia sin la formalidad de un entorno estructurado. Al día siguiente, envió mensajes a 6 personas que habían sido parte importante de su camino. Sus reacciones fueron alentadoras, y eso le dio el impulso que tanto necesitaba. Ante esta respuesta positiva, se vio frente a una revelación. El acto de abrirse y compartir podía ser un proceso mutuo. No solo él podría guiar, sino aprender en simultáneo. Fernando empezó a diseñar el formato del encuentro. Para él, fervientemente, cada persona que asistiera contribuiría dividiendo sus experiencias que de algún modo reflejaban cada uno de los vegetales que había elegido. La fortaleza de la col rizada, la transformación de la remolacha y la abundancia del aguacate se convirtieron en pilares de su propuesta. Sin embargo, el eco de la incertidumbre lo perseguía. ¿Cómo manejaría las reacciones de su grupo? ¿Qué pasaría si revelaba sus propias luchas y no encontraba el apoyo que le gustaría? Una noche, mientras meditaba en su habitación, estas preguntas se entrelazaron con su deseo de crear un espacio seguro. Decidió que era esencial abordar la vulnerabilidad como un canal de aprendizaje, incluso para él. Podía ser honesto sobre sus miedos, las angustias que habían formado parte de su proceso. Con una mezcla de expectación y miedo, Fernando escribió una breve introducción para su primer encuentro. Sintió que cada palabra lo acercaba más a su meta, aunque la perplejidad se mantenía presente. Se enfrentaba a sus dudas y al mismo tiempo empezaba a vislumbrar la posibilidad de transformarlas en fuerza. A medida que el día del encuentro se acercaba, la autocrítica se tornó una constante. Con la esperanza apretándose en su pecho, se vio atrapado en la pregunta que lo había perturbado continuamente. ¿Sería capaz de convertir su propia historia en un faro para otros sin desmoronarse? Su mente tomó un giro inesperado cuando pensó en un desafío mayor, el deseo de invitar a alguien externo que pudiera ofrecer un análisis sobre la experiencia grupal. Era una decisión que podría hacer que su imagen se tambaleara. Pero así era como funcionaba la vida.
Se acababa de dar cuenta de que convertirse en guía era un viaje que empezaba desde la aceptación de la debilidad. Siguió escribiendo, iluminando la hoja con sus dudas, pero también sus esperanzas y estrategias. El tiempo se agudizaba y una nueva pregunta se asomó en su mente. ¿Podría realmente abrir su corazón y a la vez fomentar un aprendizaje sincero? En ese momento, la tranquilidad previa se había convertido en un torbellino. Mientras cerraba su cuaderno, una nueva resolución brotó en él. Se sentía más comprometido que nunca, pero sabía que necesitaba enfrentar la presión del próximo paso. La tensión siempre presente en su pecho se intensificó. ¿Podría encontrar la fuerza necesaria para no solo hablar sobre transformación, sino vivirla y guiar a otros en su camino? Fernando despertó antes de que el sol asomara, la mente aún girando en torno al evento que había planeado. Sentía un cosquilleo en el estómago, ese extraño preludio de algo significativo, de un cambio que temía tanto como deseaba. Se levantó decidido a concretar sus ideas sobre la fortaleza, la transformación y la abundancia, pero había un obstáculo que no podía ignorar: su propia voz interior, repleta de dudas y juicios. Mientras se preparaba para el día, revisó varias veces el texto que había escrito. A pesar de saber que las palabras eran sinceras y reflejaban su propia experiencia, sentía que algo no encajaba. Necesitaba algo más, un gancho que capturara la atención de sus amigos, un aspecto intrigante que los hiciera querer participar. Fue entonces que una idea floreció en su mente, tanto inusitada como emocionante. ¿Y si centraba el encuentro en 3 vegetales que simbolizaban esas cualidades que quería fomentar? La col rizada para la fortaleza, la remolacha para la transformación y el aguacate para la abundancia. Su corazón latía más rápido a medida que planeaba los temas de discusión. Sería algo inesperado, diferente. Quería llevar a sus invitados a un recorrido personal, un viaje que no solo conectara con el contenido que había preparado, sino también con las emociones que todos llevaban dentro, esas historias que muchas veces quedaban ocultas. Esa idea, sin embargo, desprendía una carga. La presión aumentaba ante la posibilidad de que un tema tan singular pudiera ser tomado a la ligera. Mientras caminaba hacia el parque, su mente comenzaba a repasar las posibles respuestas de sus amigos. Imaginaba sus expresiones al escucharlo hablar de vegetales en un contexto emocional. Pero tras la risa inicial, ¿le seguirían con la profundidad que él deseaba? Esa inquietud latente pronto se convirtió en el motor que lo llevó a imaginar su propio proceso transformativo. Las respuestas de sus amigos habían sido alentadoras, lo cual vislumbraba como un impulso positivo, pero el temor al juicio seguía en pie. Reflexionó sobre eso mientras observaba a las personas en el parque. Cada rostro contaba una historia, cada conversación era un vínculo, un potencial aprendizaje. Comenzó a cuestionar qué tan dispuesto estaba él mismo a escuchar y estar presente para las historias de otros. Decidido a no dejar que sus temores dominaran el panorama, retornó a casa y se puso a investigar sobre los beneficios de los vegetales que había elegido. Así podría informarse, no solo sobre su valor nutricional, sino también sobre sus efectos en la mente y el cuerpo. Cada descubrimiento se convirtió en una chispa de motivación, ya que no solo estaba recibiendo un conocimiento útil, sino que también empezaba a ver cómo esto podía converger en su mensaje central. A medida que la tarde avanzaba, Fernando se encontró creando una estructura para el encuentro. Decidió que podría iniciar haciendo una breve presentación en la que pudiera compartir vulnerabilidades propias sin miedo. Como un ejercicio de honestidad, podría relatar los desafíos que había enfrentado y cómo había logrado superarlos a través de lo que aquellos 3 vegetales representaban. Se trataba de consolidar sus propios caminos de crecimiento. Mientras escribía y estructuraba su discurso, la autocrítica se metamorfoseó en inspiración. Sus manos se movían rápidas sobre la hoja, dando vida a un esbozo más dinámico y conectado. La sensación de conexión comenzaba a desplazar los temores, pero no del todo. Su mente no podía evitar girar en torno a la incógnita de la participación de ese experto que había contemplado invitar.
¿Sería la decisión correcta? ¿Podría equilibrar la vulnerabilidad que él deseaba mostrar con la necesidad de una guía profesional? Fernando dejó su cuaderno y se detuvo a respirar profundamente. En aquel instante, la ansiedad hizo una pausa. Quizás la mayor lección de todas sería cómo resignificarse frente al miedo, convirtiendo cada tropiezo en un peldaño hacia un futuro más firme y claro. Así, con una sensación renovada de propósito, se sentó una vez más frente a su escritorio, preparándose para dar forma a lo que quería compartir con su grupo. El reloj marcaba la noche y, mientras las palabras se afianzaban en su mente, una última duda se asomó en su interior. ¿Sería realmente capaz de dejar que otros vieran su vulnerabilidad sin que ésta lo despojara de su autoridad como guía? Esa pregunta lo acechaba, y a medida que la noche se espesaba, supo que el momento de enfrentarse a su propia verdad estaba más cerca que nunca. Así comenzó a formular un último pensamiento. Antes del encuentro, debía estar listo para salir de su zona de confort, y no solo en compañía de sus amigos, sino también abriéndose al resto del mundo. Su viaje personal apenas había comenzado, pero la posibilidad de que esto se convirtiera en algo más grande que él mismo lo desbordaba de emoción. ¿Qué nuevas revelaciones lo esperarían en su camino hacia el encuentro? La plaza del pueblo resplandecía con luces plateadas, mientras las primeras estrellas comenzaban a asomarse en el cielo. Fernando, con el corazón acelerado, se encontraba de pie frente a un grupo de vecinos que habían venido a escuchar su charla sobre los 3 vegetales extraordinarios que había descubierto. La mezcla de nervios y emoción lo envolvía, pero esta vez no estaba solo en su travesía. Se sentía apoyado por la presencia de su madre en la primera fila y los rostros familiares que lo precedían. Se tomó un momento para respirar hondo, recordar todo lo que había aprendido y dar un vistazo a su pasado. Hoy no solo les hablaré de la col rizada, la remolacha y el aguacate. Estoy aquí para contarles cómo estos vegetales han cambiado mi vida y también la vida de mi madre. Las palabras fluyeron como un río liberado de una represa. Su voz resonaba con una mezcla de confianza y vulnerabilidad. Compartir su historia era un acto de desafío personal, una forma de reivindicación ante los juicios pasados y las inseguridades que siempre había llevado consigo. A medida que compartía su experiencia, el ambiente en la plaza se tornó cada vez más receptivo. Un murmullo de curiosidad llenaba el aire mientras hablaba de los beneficios intrínsecos de esos vegetales, no solo en términos de salud, sino también sobre cómo habían representado un catalizador para su valor personal. La conexión entre su viaje de vida y los vegetales se convirtió en una narrativa poderosa, donde los obstáculos que había enfrentado se entrelazaban con su búsqueda de aceptación y autovaloración. «Recuerdo el juicio de algunos de ustedes», dijo, mirando a los rostros de conocidos. «Me afectaba, me restringía, pero hoy estoy aquí para demostrar que mi voz vale. Estoy aquí para ayudar a que todos nosotros podamos ser lo mejor que podemos ser». Las palabras fueron recibidas por un silencio expectante, interrumpido solo por murmullos de asombro. Al finalizar su presentación, sintió que había logrado algo monumental. El reconocimiento en los ojos de algunos de sus vecinos, su madre sonriendo con orgullo, era el mejor premio que podría recibir. Había conquistado sus miedos con la luz de un nuevo propósito, y la reacción del público validó su esfuerzo. Tras finalizar, las preguntas y conversaciones informales comenzaron a brotar. Los asistentes se acercaban, preguntando sobre recetas, curiosidades y compartiendo sus propias historias de superación personal. Fernando se sintió como un verdadero catalizador de cambio, algo que antes parecía inalcanzable. La verdadera prueba llegó al final del evento. Un vecino, uno que alguna vez había sido uno de sus mayores detractores, se acercó. «Nunca pensé que esto sería tan importante. Gracias por compartir tu historia», dijo con sinceridad. Fernando sintió cómo un peso se levantaba de sus hombros. La aceptación y el reconocimiento que tanto había anhelado comenzaban a materializarse. Se estaba convirtiendo en lo que siempre había deseado ser: un puente entre el conocimiento y la comunidad, un defensor del bienestar. Regresó a casa esa noche con un calor en el pecho
y una risa en los labios. Se sintió fuerte, confiado, listo para llevar su misión más allá de la plaza. Había comenzado a soñar más allá de este primer paso, con talleres, un blog e incluso una comunidad donde la salud y el bienestar fueran pilares fundamentales. Mientras se acomodaba en su cama, su corazón rebosaba de satisfacción. Finalmente, había logrado la transformación que tanto deseaba. No solo había mejorado su vida y la de su madre, sino que había comenzado a sembrar semillas de cambio en su comunidad. La presión de las expectativas ajenas había cedido ante el empoderamiento de su voz. En ese instante, se dio cuenta de que la verdadera fortaleza no era solo en la salud física, sino en la capacidad de abrazar la vulnerabilidad y convertirla en una fuente de crecimiento. Así, con la certeza de que cada pequeño paso contaba y que su historia ahora resonaba más allá de sí mismo, Fernando se preparó para conquistar el futuro. Capturó ese momento en su mente, el sentido del logro personal, la aceptación y el deseo de ayudar a otros. Caminaba con una nueva confianza, una que todavía se sentía frágil, pero que estaba creciendo con cada interacción genuina. El viaje apenas comenzaba, pero tenía la certeza de que había encontrado su propósito y que su voz, al fin, sería escuchada. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.